Buenas tardes, tengan ustedes aquí presente conmigo. Gracias por acompañarme. A las personas que se van a unir a través de la plataforma Zoom y todos los que van a ver este video a través de YouTube. Mi nombre es Lenis de Rafaelano, del Grupo de Enseñanza Interna Metafísica, La Espada y la Rosa, transmitiendo este sábado 9 de septiembre de 2023. Bueno, damos gracias al Padre por esta nueva oportunidad que nos da de conocer y poder transmitir y platicar acerca de la enseñanza interna. Pues el tema de ahora es los 7 pecados capitales, ¿verdad? Creo que todos de alguna manera hemos escuchado en nuestras, así como nos han educado nuestros papás o nuestra religión que hemos asistido antes de entrar a esta enseñanza metafísica, creo que todos de alguna manera los hemos escuchado, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí, vamos a hacer las preguntas correspondientes para ver qué tanto sabemos de este tema, ¿verdad? Bueno. Esta actividad estamos tomando de base de bibliografía este libro que se llama Más Allá, que es parte de la enseñanza espiritual. Este es el tomo número 2. Entonces, aquí está el tema tal cual, ¿verdad? Los 7 pecados capitales del profesor Rubén Cedeño. Y ahí pues les dejo las páginas web donde nosotros podemos conseguir tanto los libros en físico, libros en digital, láminas, fotos de los maestros y todas estas cuestiones que tienen que ver con lo de la metafísica. Ahí ustedes pueden entrar si están interesados en algún tipo de material de la metafísica y pues ahí se piden y se compran, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio de lleno a este tema. Ajá, vamos a preguntar, ¿verdad? Porque esta actividad es tal cual. Actividad quiere decir que participamos todos, ¿verdad? Que no voy a estar solo yo aquí sentada hablando, sino que también se les permite a ustedes poder participar. Entonces, ¿qué saben ustedes qué es un pecado? A ver quién quiere participar primero. ¿Qué es pecado? ¿Qué han escuchado ustedes en su religión, donde han estado o a través de los abuelos, de los papás? ¿Qué es un pecado? Todo es pecado, ok. Ejemplos de pecado son hacer chambres, dices tú, hacer chambres, hablar mal de los demás. ¿Qué más podría ser un pecado? Que ustedes saben que dice, o sea, es un pecado. A un ser humano, ya sea humano o animal. Ok, ajá, ¿y qué dices tú? Ujú. La soberbia, la lujuria, mentir, ajá, ¿qué más? ¿Qué más hacer? Robar, ujú. Marcelita. Ah, son los pecados de omisión que dicen en la iglesia, ¿verdad? Que nosotros pues aquí ya vamos a ver cómo les decimos en metafísica, ¿verdad? Bueno, entonces todo eso, ¿verdad? Lo hemos escuchado que son pecados, ¿verdad? Y hay grandes 7 pecados capitales y todos sus derivados, así como acabamos de ver bueno, estudiamos, ¿verdad? Todo el librito que eran las meditaciones diarias y hay una parte ahí, ¿verdad? Que dice que nada sirve todo tu esfuerzo si aún tenemos rezagos de los 7 pecados capitales y todos sus derivados, dice. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? O sea, ir hacia adentro, ¿verdad? Interiorizar, observarnos, ¿verdad? En qué momento podríamos estar cometiendo esos pecados, ¿verdad? Pecados capitales, sus derivados y también, como decía Marcelita, ¿verdad? Pecado de omisión, ¿verdad? También. Bueno, sí, o sea, con todo nuestro cuaternario inferior, ¿verdad? Ahí vamos, ¿verdad? Y dice acá, ¿verdad? Hay una definición, dice, el pecado en esencia, ¿verdad? No existe. La enseñanza espiritual, o sea, esto que nosotros estamos dándole tiempo y haciendo nuestro correcto esfuerzo, ¿verdad? No se contempla esa palabra, pecado, ¿verdad? Porque se dice que el único pecado que existe en la metafísica es la ignorancia, ¿verdad? El ignorar las cosas, ¿verdad? Pero ya vamos a ver qué es lo que tanto ignoramos, ¿verdad? Y dice, hay religiones tampoco que no contemplan, ¿verdad? Lo que es el pecado. Entonces, pero ahora tenemos esta gran pregunta que dice, ¿pero qué es lo que ignoramos? ¿Qué es lo que ignoramos? Que por eso cometemos errores, cometemos los pecados. ¿Qué se les ocurre a ustedes que ignoramos? O sea, ignoramos tantas cosas, pero hay como le dijera, hay ciertas enseñanzas que si no las conocemos vamos a seguir en la total ignorancia, en total oscuridad y vamos a seguir errando, errando, errando.
¿Qué se les ocurre? Usted, bueno, Marcelita, Evita, ¿verdad? Ya tenemos un poquito más de conocimiento, ya comienza, pero ustedes, ¿qué se les ocurre que ignoramos? Por eso es que cometemos pecados, digamos, o errores. Ujú. Ok, los principios universales. ¿Qué otra cosa? Evita. Ok, o sea, correcto, ¿verdad? O sea, esto es lo importante que tenemos que conocer para dejar de cometer esos pecados, ¿verdad? Que en la enseñanza metafísica le decimos errores, ¿verdad? O sea, irnos en blanco, ¿verdad? No acertar en las cosas. Son las 7 leyes, como decía Marcelita, ¿verdad? Los principios universales. O sea, si desconocemos totalmente los principios universales, andamos en la total oscuridad, haciendo cosas incorrectas, cosas negativas, inarmoniosas, porque no entendemos las leyes, ¿verdad? Y lo principal de las leyes, ¿verdad? Lo que es causa y efecto, entender eso, que todo lo que hagamos se nos va a devolver, ¿verdad? Todo lo que hagamos se nos va a devolver. O sea, si tú haces cosas dañinas a las otras personas, o sea, esa parte nos hace falta, entender que lo que yo le haga al otro se me va a regresar. Y decimos, ¿verdad? Con una cuarta más, porque se va a recorrer, ¿verdad? Todo el planeta Tierra a juntarse con todas las vibraciones y energías de la misma calidad, y entonces cuando ya viene a nosotros, viene más cargada. Por ejemplo, si yo le mando, no sé, sentimientos de odio a una persona, se va a ir, ¿verdad? Esa vibración a juntarse con todos los sentimientos de odio o de rencor que yo mandé, y cuando venga hacia mí, va a venir más cargada. Esa parte es la que ignoramos totalmente, ¿verdad? De que existen 7 leyes, 7 principios universales, y si no los conocemos, o sea, los conozcamos o no, esos principios, esas 7 leyes, van a actuar en nuestra vida, las conozcamos o no, ¿verdad? Y que entonces lo importante, ¿verdad? La ventaja que tenemos en esta enseñanza espiritual o interna que le decimos es que los vamos a conocer y los vamos a trabajar de acuerdo a las leyes, ¿verdad? Entonces ya no se nos van a devolver las cosas tan fuertes porque vamos a ir tomando conciencia de que lo que yo le haga a la otra persona, ¿verdad? Es lo que yo quiero que me pase a mí, ¿verdad? Y esa es una regla de oro, pues, que la dejó el Maestro Jesús, ¿verdad? Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Pero nosotros, o sea, mandamos y hacemos cosas inarmoniosas, negativas, y ni siquiera reparamos, ¿verdad? Que todo eso, o sea, se nos va a devolver, ¿verdad? Y se lo estamos haciendo a la otra persona y se nos va a devolver y se nos va a devolver más cargado, ¿verdad? Entonces, esa es la primera ignorancia que tenemos, ¿verdad? Por eso es que cometemos pecados, ¿verdad? Que no son pecados, son errores, pero porque no conocemos las leyes, no conocemos cómo actúan, no conocemos sus axiomas, ¿verdad? Entonces, hay que darnos a la tarea de eso, ¿verdad? O sea, ese curso ya se dio, pero el que quiera se puede volver a dar, ¿verdad? Uno a uno para que vayamos tomando conciencia de esto, ¿verdad? Pero esto es lo primero, ¿verdad? Para dejar de pecar, por decirlo así, pues, ¿verdad? Bueno, y hay otra cosa, ¿verdad? Muy importante que hay que entender también, conocerlo y vivenciarlo, ¿verdad? Que existen los aspectos de Dios que están identificados en los 7 rayos, ¿verdad? Este otro curso que ya se dio también. Entonces, eso, o sea, cuando suceden cosas negativas afuera, ¿verdad? Que las personas están cometiendo los pecados, digamos, es porque no conocen que existen 7 aspectos de Dios. Y esos aspectos de Dios están dentro de nosotros, ¿verdad? Lo que sucede es que tenemos que desenvolverlos, tenemos que desarrollarlos. Están dormidos. Es como una flor como en capullo, pues, que a través del conocimiento y de la puesta en práctica de toda esta enseñanza, se van a ir desplegando todos esos pétalos poco a poco, pero requiere un correcto esfuerzo de parte de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para ya dejar de meter tanto la pata, ¿verdad? Y dejar de cometer tantos pecados y errores de omisión y errores de todo tipo, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcamos estas cosas para salir del pecado, pues, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, y está también, ¿verdad? La otra ignorancia que tenemos, que es no saber la constitución oculta del hombre, ¿verdad? Existen 3 grandes partes, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de cuáles son las 3 grandes partes? En la primera, la minita. Ajá. ¿Quién me puede decir? ¿Cómo fue? Repítalo, por favor. Ajá. ¿Qué en la iglesia católica le dicen? Ajá. Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Que nosotros en metafísica lo conocemos como la personalidad,
el Cristo interno y la presencia yo soy, ¿verdad? Que es el Espíritu, ¿verdad? Pero también entender, ¿verdad? Que en esos tres grandes partes, pues también hay 7 envolturas, ¿verdad? Que no solo somos esto físico que vemos, tangible y visible, sino que hay mucho más. Entonces, esa es otra, ¿verdad? Gran ignorancia que tenemos. Por eso es que cometemos tantas cuestiones, erramos tanto, pues, ¿verdad? Porque no conocemos esas tres grandes cosas, pues, ¿verdad? Que ya dimos que lo primero que desconocemos, las 7 leyes, ¿verdad? O principios universales. Después, los aspectos de Dios, ¿verdad? Que son de Dios, pero están dentro de nosotros también, solo que hay que trabajarlos, pues, hay que desarrollarlos, hay que desenvolverlos, tomando conciencia de las cosas, ¿verdad? Y esto también, ¿verdad? Que es la constitución oculta del hombre, que no solo somos carne lo que vemos, sino que somos 7 envolturas, ¿verdad? Que las primeras 4, pues, son las que tenemos que trabajar, ¿verdad? A las que tenemos que darle más, pues, ¿verdad? Ya las otras porque son las espirituales, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? A nuestro cuerpo físico, etérico o el vital, ¿verdad? El mental y el emocional, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, son esas tres cosas y, o sea, si no conocemos nada de eso, estamos en la total ignorancia, ¿verdad? Y por eso cometemos errores, por eso caemos en el pecado, como dicen en las iglesias, ¿verdad? Pero ya vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Bueno, si estamos claros lo que ignoramos, sí, ¿verdad? Los 7 principios, repiten, 7 principios, los aspectos de Dios y que es la constitución oculta del hombre, ¿verdad? Y de ahí pues hay muchas cosas más, ¿verdad? ¿Quién me lee esto, por favor? O sea, todo eso que ignoramos, ¿verdad? Ya vieron que son muchas cosas que ignoramos. O sea, a través de esa ignorancia, ¿verdad? Pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana, ¿verdad? Te pueden decir que, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Y de hecho, en las religiones, ¿verdad? Nos dicen cosas, nos ameden, nos nos meten miedo, pues, ¿verdad? Nos meten miedo con las cosas porque no entendemos, no las conocemos, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcamos todo esto, ¿verdad? Para ir saliendo de esa ignorancia. Bueno, ahora bien, ¿verdad? Tenemos que entender de dónde viene esa palabra, ¿verdad? Esa definición de lo que es el pecado. Dice, el pecado es un invento de la mente humana que a través del tiempo se ha ido alimentando y organizando de tal manera que se llegó a la elaboración de los 7 pecados capitales. Y ahí menciona también, ¿verdad? Que muchos artistas y místicos, pues, han hecho obras de arte, ¿verdad? De esos 7 pecados capitales, ¿verdad? Así tenemos que Kurt Weill escribió una ópera y también un pintor, pues, creó lo que se llama el, el Jardín de las Delicias, ¿verdad? Que ahí, pues, se puede representar, perdón, todos los placeres carnales, ¿verdad? O sea, alguien empezó, ¿verdad?, a hablar de eso y se hizo famoso y las religiones lo adaptaron, ¿verdad?, para tratar de tener, como dicen, ¿verdad?, como ovejas, ¿verdad? O sea, ahí, ¿verdad? Como decía Ceci una vez diciendo, ¿verdad? ¿Ah? Mansos, medio mensos, dice aquí, pero bueno, ¿verdad? O sea, todos hemos pasado por ahí, ¿sí? Ujú. Ujú. Sí, o sea, acuérdate que, bueno, los artistas, ¿verdad? Básicamente ellos reflejan también sus emociones. O sea, así como está la persona en ese momento, ¿verdad? O sea, si ellos están, o sea, hacen arte, ¿verdad? Puede ser arte bonito. ¿Te acuerdas las pinturas que habían ahí en Astralabe? O sea, habían unas pinturas bien oscuras, ¿verdad? O sea, eso te reflejaba el estado de conciencia en el que estaban las personas en ese momento, ¿verdad? Para pintar algo así. Pero así como eso, hay pintores, ¿verdad? Que han hecho esculturas bellísimas, maravillosas, pintores también. Ajá. Acuérdate que la vibración está en todos lados, ¿verdad? La doble polaridad está en todos lados, ¿verdad? Y nosotros decidimos a dónde hacernos, ¿verdad? Así los pintores, pues, no quiere decir que porque son artistas o pintores también no les lleguen cosas negativas, ¿verdad? O sea, todo depende en el plan, en el estado de conciencia en que ellos están, ¿verdad? Porque si están pasando cuestiones difíciles, eso es lo que reflejan en sus pinturas, ¿verdad? Y este pues reflejó lo que era ahí, ¿verdad? Los 7 pecados capitales, o sea, él se inspiró en eso, pues, ¿verdad? O sea, es inspiración, ¿verdad? Negativa o positiva, pero es inspiración, ¿verdad? Y eso pues ahí se puede ver, ¿verdad? Como tú dices, en los museos, en los teatros, ¿verdad? Y en muchas cosas más. Ajá, ¿quién me ayuda a leer este, por favor? Concepto de pecado, sí, sí, de una palabra, sí, quiere decir erradicar o desviarse de la mente.
esto significa que no es algo que se va a obtener o se condena antes, sino que simplemente se comete un error, pero sí trae consecuencias. Vaya, aquí ya nos están sacando de la ignorancia, diciendo que el pecado no existe. Es una tergiversación que se ha hecho a través de no sé cuántos años, miles de años, ¿verdad? Entonces, lo que significa, ¿verdad? La palabra pecado es HT, dice que quiere decir errar en blanco, o sea, cometer un error, pues, ¿verdad? O sea, no hacer errar, ¿verdad? Errar, eso. O sea, por eso decimos errores, no pecados. Pero entender que esos errores, esos fallar en blanco, ¿verdad? O sea, te va a traer consecuencias. O sea, no es que te vas a ir al infierno así como te mandan en la religión, que te vas a ir al chimbolero, que vas a arder por toda la eternidad. O sea, Dios, un Padre de amor, no te va a mandar a sufrir por toda la eternidad. O sea, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Y ya sacarnos esa idea errónea que tenemos de que si cometemos algo, pues vamos a ir al chimbolero, al infierno, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero entender que si haces algo negativo para ti o para los demás, eso se te va a devolver, ¿verdad? Y esa parte es la que hay que entender. No es que te vas a ir al chimbolero, ¿verdad? Hasta le ponen lugar que está en el centro de la tierra y que se va a abrir, que no sé qué, tantas cosas que se oyen. Pero no, pero sí entender que el error que cometamos se nos va a devolver, porque estamos transgrediendo las leyes, transgrediendo los principios universales, no aceptando un aspecto de Dios también, ¿verdad? O desconociendo que no solo somos la carne, ¿verdad? El cuerpo que vemos, sino que somos 7 envolturas, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Malsanamente, dice, bajo la acusación del pecado, algunas mentes contaminadas, ¿verdad? Han querido gobernar y dirigir otras mentes, que es lo que sucede en las religiones, básicamente, ¿verdad? Porque dicen, si no haces esto, te vas a ir al infierno y no sé qué, y te meten miedo, ¿verdad? Y las personas actúan por miedo, ¿verdad? Y Dios es amor, o sea, no tenemos por qué temer, ¿verdad? De que Él nos va a castigar o que hay un tridente y que, o sea, se oyen tantas cosas, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Todo eso, pues, no es así. Pero entender que si cometemos errores, transgredimos las leyes, se nos va a devolver, ¿verdad? Causa y efecto. Y ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Bueno. Y dice, ¿verdad? La mente humana con su imaginación ha dividido los pecados en veniales y mortales, dice, siendo los veniales los que la imaginación considera como menores, ¿verdad? Como dicen una mentirita blanca, ¿verdad? Que le dije, ay, sí que se veía bonita, pero no, ¿verdad? Por no hacerla sentir mal, le dije que se veía bonita, ¿verdad? Pero estás mintiendo, ¿verdad? Y la mentira es mentira, ¿verdad? Chiquita, grande o blanquita, ¿verdad? Como digamos, ¿verdad? Y dice, y como pecado mortal se considera aquellos que destruyen la vida en estado de gracia, ¿verdad? Lo que decía por ahí Evita, ¿verdad? Quitarle la vida a una persona, ¿verdad? O también, pues, los animales, ¿verdad? O sea, porque todo es vida, ¿verdad? Pero bueno, y dice, ¿verdad? Ambos tipos de pecado, ¿verdad? Supuestamente podrían ser perdonados mediante sacramentos, penitencias o arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, en la iglesia te dicen que sos pecadora, ¿verdad? Y que si no haces ciertos rituales o ciertas cuestiones, ¿verdad? Penitencias, pues te vas a ir al chimbolero, ¿verdad? Bueno, la iglesia católica, ¿verdad? En realidad tiene algo muy bueno, que es la confesión, ¿verdad? Porque en el momento en que tú decides irte a confesar es porque te has ido a tu interior, ¿verdad? O sea, has observado que cometiste un error, que fallaste, que trataste mal a alguien, ¿verdad? Pero allí, ¿verdad? No quiere decir que, ya se te perdonaron con 10 Padres Nuestros y 7 Ave María, ¿verdad? O sea, el Padre te puede decir, te absuelvo tus pecados, ¿verdad? Pero las leyes se te van a, o sea, por ley de causa y efecto se te va a regresar ese hecho, aunque el Padre te haya dicho que estás perdonado, ¿verdad? Pero no. También pues en otras religiones pues hay muchos penitencias o actos, ¿verdad? Que le dicen ellos sagrados, por ejemplo, que rodan así, o sea, dan vuelta en el suelo, ¿verdad? En cadena, y eso ayuda para que, o sea, nosotros en metafísica decimos transmutar los pecados, ¿verdad? Pero ahí se dicen perdonar tus pecados, ¿verdad? También hay personas que en otras religiones se laceran con cuchillos hacia atrás, ¿verdad? O sea, se castigan, ¿cómo se dice eso? Se latigan, ajá. O sea, se causan daño, eso, se flagelan, se causan daño porque en sus religiones les han dicho que al sentir ellos el dolor es como que se arrepientan de haber hecho eso, ¿verdad? Pero aunque digan, si están perdonados tus pecados, pero se te va a regresar, ¿verdad? Y también pues ahí dice, ¿verdad? Que ningún sacramento, ¿verdad? Te puede eximir de ningún error, solo la toma de conciencia. Eso ya es diferente. Por ejemplo, si ustedes son católicos y van donde el padre y le dicen, padre, me quiero confesar, pero vas que aquello te da pena lo que has hecho. O sea, que sentí vergüenza.
y vas a confesarte y él te dice, vaya, hace esto, pero, o sea, lo importante de eso es que no vuelvas a cometer ese error, ¿verdad? O ese pecado, que no lo vuelvas a cometer. O sea, y si puedes resarcir el daño, ¿verdad? Ir donde la persona a la que dañaste, hiciste sentir mal, o puedes hacer, o sea, con caridad pueden solucionar todo eso, ¿verdad? Aparte de la llama violeta, ya vamos a ver. Pero, ajá, pero es a través de la ley del perdón y la llama violeta, pero con conciencia, ¿verdad? No decirlo como que soy uno lorito ni perico, ¿verdad? No que, lo que les digo, ¿verdad? Cometiste un error, ¿verdad? Si sos católico, vas donde el Padre y si eso te llena, pues hacer la confesión, pero después tomar conciencia, porque dice, solo la toma de conciencia te puede eximir de todos esos errores, ¿verdad? De ahí nada más. Ningún acto que hagas o penitencia, ¿verdad? O pues hay personas que se van de rodillas hacia donde la Madre María, ¿verdad? Un templo o algo así, pero eso tampoco te exime, ¿verdad? O sea, si no tomas conciencia de lo que hiciste mal, no va a haber nada ahí, ¿verdad? Se te va a devolver igual, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Claro, tan claro, que no lo volvemos. Ajá. Eso está mal, a veces tomar conciencia. O sea, te das cuenta de que eso no está bien, o sea, hiciste daño, o sea, no lo volvemos a hacer. Ajá, es que son como tres estados, ¿verdad? O sea, tomas conciencia, te das cuenta y dices, puchica, aquí la regué, ¿verdad? Hice esto. Después, o sea, pedir perdón, va a pedirte perdón a ti, a la persona, si se puede, ¿verdad? Pero no volverlo a hacer. ¿Verdad? Eso es lo importante. No volver a cometer ese error, ¿verdad? O sea, uno sabe las cosas que hace, ¿verdad? Y en tu interior hay cosas que uno dice, puchica, la regué, ¿verdad? No tuve que hacerlo. Entonces ahí estás tomando conciencia, ¿verdad? Y no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Porque de eso se trata, no volverlo a cometer. Y aquí, ¿verdad? Nos da un esbozo de que dice que el Papa Gregorio, ¿verdad? Fue el que inventó los organizó, ¿verdad? Hizo una lista de los pecados, ¿verdad? Y ya lo incluyeron, ¿verdad? En muchas cuestiones ahí, ¿verdad? De las iglesias. Y también, ¿verdad? Dante Alighieri lo hizo famoso, ¿verdad? A través de la Divina Comedia. O sea, hizo famoso los pecados, los infiernos y todo eso, ¿verdad? Y entonces dice, son llamados capitales porque se cree que generan otros pecados, lo que les decía al inicio, ¿verdad? O sea, son 7 pecados capitales, ¿verdad? O 7 errores, por decirlo así, ¿verdad? Pero, o sea, si los desglosamos, salen cientos y cientos, ¿verdad? De esos 7 pecados capitales, ¿verdad? Y se dice que en el 2008, pues, la Iglesia Católica, ¿verdad? Hizo una listita más, ¿verdad? Agregó más pecados que no se deben de cometer, ya lo vamos a ver ahí más adelante, ¿verdad? De qué se trata, bueno. Y ahí está, ¿verdad? El círculo que aparece, bueno, de los 9 pecados capitales y los infiernos, ¿verdad? Lo que supuestamente se va a cada persona según el pecado que comete, ¿verdad? Bueno, según Dante Alighieri, ¿verdad? Porque está en la Divina Comedia, ¿verdad? Bueno, y dice, ¿verdad? Que, o sea, el ser humano, ¿verdad? Como imaginamos tantas cosas, ¿verdad? Pues ha imaginado, ¿verdad? Que cada persona, bueno, no, sí, así es. Cada persona que comete un pecado, ¿verdad? Según el pecado, así se va a un tipo de infierno. Y en ese infierno, ¿verdad? Le van a pasar cosas feas, horribles, ¿verdad? Por ejemplo, dice, alguien que ha cometido el pecado de lujuria, ¿verdad? Que se asfixia en fuego, dice, y azufre. Solo imagínense, o sea, eso es para que la gente le dé pavor, ¿verdad? Y diga, no sé qué puede pasar, ¿verdad? Y así también, ¿verdad? Que la gula, pues que es forzado a comer sapos, lagartijas, dice todo tipo de reptiles, ¿verdad? Que la avaricia dice que te fríen en aceite, ¿verdad? Así como decía el perico, que lo frían en aceite, ¿verdad? Entonces, esa es la avaricia, ¿verdad? Y la pereza, ¿verdad? Que te tiran a una fosa, dice, con serpientes, ¿verdad? La ira dice que te arrancan todos los miembros, la envidia que eres sumergido en agua helada y la soberbia, ¿verdad? Que se paga, dice, estás pegado en una rueda, dice. Bueno, e inclusive, ¿verdad? La mente humana también ha inventado, ¿verdad? Que cada pecado capital, cada infierno, cada sufrimiento, también le suman un demonio, ¿verdad? Yo no lo puse por no darle poder a todos esos nombres, ¿verdad? Pero así dicen, ¿verdad? Que cada uno pues tiene un demonio asignado, ¿verdad? Que es el que te castiga y que te hace entender, ¿verdad? Que no vuelvas a cometer ese error, ¿verdad? Pero bueno, ahí no hay tome conciencia, ¿verdad? Lo que hay solo es meterle miedo a la gente, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco vamos a ir tomando conciencia de eso también. Y aquí está, ¿verdad? ¿Qué se refiere a la lujuria? ¿Quién me lo lee? Ajá.
del individuo. O sea, la lujuria, o sea, que, miren, tener relaciones sexuales con una persona o amar a alguien, eso no es pecado. El pecado es irse más allá de todo eso. O sea, cuando ya hablan de la pornografía, de que le hacen daño a un infante o que una persona puede tener relaciones con una, ajá, refrenar, o sea, que es una cosa que no tenés control, ¿verdad? Porque amar a alguien, eso no es pecado, si Dios es amor, pues, o sea, y tiene su razón de ser, ¿verdad? El tener relaciones sexuales, ¿verdad? Pero ya salirse de ahí, ¿verdad? Y que solo en eso pienses, pues, día y noche, ¿verdad? Y todo eso, entonces ahí ya está fuera de lo correcto, pues, ¿verdad? Que eso es lo que se le llama la lujuria, ¿verdad? El siguiente que me lo lee, ujú, se duerme, se duerme. Lo que decíamos, ¿verdad? O sea, la gula en realidad es atiborrarse, ¿verdad? Hasta que sentís que te vas a estallar, ¿verdad? Lo que yo decía la vez pasada, ¿verdad? Esos programas que hacen en los restaurantes que dicen all you can eat, ¿verdad? Que con $7 o $5 tú puedes comer todo lo que puedas meterle al estómago, ¿verdad? Todo eso es gula. O sea, y te puede llevar hasta la muerte eso, pues, porque te metes tanto, ¿verdad? Por querer aprovechar la promoción, que en un momento que, pobrecito tu estómago, ¿verdad? O sea, no sé qué le pase ahí, ¿verdad? O sea, queda llenísimo, llenísimo y te puede dar algo feo, ¿verdad? Pero también existía la gula espiritual que les decía, ¿verdad? Personas que quieren leer y leer y leer y leer y de todo lo que leen no ponen nada en práctica, ¿verdad? Y se creen eruditos o sea, y alardean de que saben esto, que saben lo otro, ¿verdad? O sea, es como una gula espiritual también, ¿verdad? O sea, ahí no hay toma de conciencia de nada, ¿verdad? Pero bueno. Uh-huh. No, quizás caería en lo que se dice lujuria, ¿verdad? Que no tiene, o sea, respeto primero por la persona con la que vive, ¿verdad? Y después no hay control. Ajá, ajá solo en el sexo, ¿verdad? Ajá. No te llena, cabal. O sea, tienes en tu mente solo el sexo, ¿verdad? Entonces, puede ser con tu esposa, con hombres, mujeres, con lo que sea, hasta con niños, pues, o sea, se sale de todo contexto, ¿verdad? Bueno. La que sigue dice, avaricia, dice, es la adquisición de riquezas y acumulación de objetos de forma desmedida. O sea, la acumulación de cualquier cosa, ¿verdad? Eso es la avaricia. Y lo que no entendemos, ¿verdad? Que Dios es dueño de todo, y si nosotros como sus hijos también. O sea, todo lo que necesitemos lo podemos tener, ¿verdad? Pero sin hacer sufrir a nadie, ¿verdad? Por obtener nosotros algo, ¿verdad? Esa es la avaricia, que se le hace daño a los demás por querer conseguir la riqueza, ¿verdad? Y ahí pues podríamos hablar de tantas cosas, ¿verdad? Que vemos en el mundo, pero entender que nosotros no lleguemos a ese extremo, ¿verdad? Bueno, ¿quién me lee la pereza? Va, miren, el amor es actividad, ¿verdad? Entonces, si vamos a desenvolver el amor, hay que estar siempre activo, ¿verdad? Y la pereza, pues, nos lleva a todas las desgracias, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Que nos lleva al desánimo, que nos aparta de las vivencias espirituales, ¿verdad? Y el maestro Gautama Buda, en toda su enseñanza del noble octuple sendero, ¿verdad? Dice que hay que practicar la correcta acción, ¿verdad? O sea, actuar positivamente, ¿verdad? De eso se trata. La ira, ¿quién me lee la ira? Al que envenenándole el hígado o haciéndole propenso a una falla cardíaca. Va, imagínense, cuando nos enojamos, cuando nos molestamos, cuando tenemos rencor, odio, eso es ira, todo eso es ira. Entonces, ¿a quién le estás haciendo daño cuando te sientes, sale todas esas emociones? A uno mismo, a tu hígado y a tu corazón. Pero entonces, cuando estés a punto de enojarte o reventar en ira, decir, no, higadito bello, yo te amo, corazoncito lindo, yo te amo, y bajarle, ¿verdad? Pasa quiétate, pasa quiétate, ¿verdad? No hay que cansarnos de decir eso, pero entender, ¿verdad? Que el daño es directo, ¿verdad? Instantáneo, hasta puede caer una persona iracunda, ¿verdad? Puede caer ahí, ¿verdad? Con un ataque cardíaco porque, al corazón, porque no se sabe eso.
parálisis facial, o total, no sé, ¿verdad? O sea, las personas que han llegado a ese extremo, ¿verdad? A sufrir esas cuestiones, es por eso, por una ira, por un enojo, ¿verdad? Que no vale la pena, la verdad. Bueno, meses por no haber controlado su envoltura emocional, básicamente, ¿verdad? Bueno, envidia, dice, es codiciar los bienes ajenos, ¿verdad? Esto es ignorancia de la persona, ya que no sabe que puede tener todo lo que desee, ¿verdad? Hablamos de la oración científica, a través de la oración científica nosotros podemos traer a la manifestación todo lo que necesitemos, ¿verdad? Pero sin caer en la envidia, o sea, estar envidiando que las personas tienen un buen carro, que tienen una buena casa, que viajan, que hacen esto, que hacen lo otro, no, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos algo, lo necesitamos, lo podemos pedir a través de la oración científica y eso se nos da, ¿verdad? Entender esa parte. Ay, la soberbia. ¿Quién me ayuda con la soberbia? Es largo. Haz a esto su valor. A los demás. Esto no es pecado, es ganancia, saber que todos somos hijos de Dios, que somos Bueno, en resumen, ¿verdad? La soberbia es creerte más que los demás, ¿verdad? O sea, Dios guarde si sos ingeniero y te dicen, Señor, ¿verdad? Sentís que te morís y empezás a gritar, decime ingeniero porque yo soy ingeniero, decime licenciado, decime doctor, ¿verdad? O sea, los títulos, ¿verdad? Eso es soberbia también, ¿verdad? Y la parte de la ignorancia de esto es que no entendemos que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que tal vez puedes tener mayores estudios que otra persona, pero eso no te determina la calidad de persona que eres. O sea, entender que todos llevamos esa chispa divina, todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y creernos más que los demás es ignorancia, ¿verdad? Bueno, y aquí está, ¿verdad? La listita de los nuevos pecados que en el 2008 pues los decretaron tal cual, ¿verdad? Dice, no realizarás manipulaciones genéticas, no llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos, incluidos los embriones, dice. No contaminarás el medio ambiente, ¿verdad? No provocarás injusticia social, no causarás pobreza, no te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas de los demás o del bien común, y no consumir droga, ¿verdad? O sea, nosotros, ¿verdad? En la enseñanza interna metafísica entendemos, ¿verdad? Que no hay que hacerle daño a los demás, ¿verdad? O sea, lo que ya dijimos, ¿verdad? La regla de oro del Maestro Jesús, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? Y también está su contraparte, ¿verdad? No permitir que otros hagan lo que tú no harías, ¿verdad? O sea, no te vas a aguantar ahí que te esté pasando algo feo si tú no lo harías con otra persona, ¿verdad? O sea, entender esa parte, ¿verdad? Y el medio ambiente, pues entender, ¿verdad? O sea, la naturaleza en sí, ¿verdad? O sea, son seres vivos igual que nosotros, ¿verdad? Es otro reino que está evolucionando junto con la humanidad, ¿verdad? Y hay que respetarlo, hay que darles las gracias y en un momento pedirles perdón por el mal que les hemos ocasionado, ¿verdad? Con el elemento agua, el fuego, el aire, el éter, todo eso, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Aunque lo pongan ahí como pecado, pero hay que entender que en realidad lo están diciendo por algo con sentido común, ¿verdad? O sea, no dañar el medio ambiente, porque al dañar el medio ambiente, pues también, ¿verdad? Dañamos todo nuestro ecosistema, que es el planeta Tierra, ¿verdad? Entender que es un ente vivo, que los elementales, pues, lo han creado para que nosotros podamos evolucionar en esta plataforma, ¿verdad? Y tal como nosotros, pues ellos también están evolucionando, ¿verdad? Junto con nosotros. Bueno. Y aquí, ¿verdad? El profesor Rubén Cedeño, pues, nos da algunas sugerencias, ¿verdad? Para que las tomemos en cuenta acerca de esto. Dice, en la enseñanza espiritual no se tiene por qué contar con reglas, ¿verdad? O sea, en metafísica no te van a decir, no hagas esto, no hagas aquello, ven y así, no vengas así, ¿verdad? O sea, porque al poner reglas, ¿verdad? O sea, podríamos caer en eso que se llama la hipocresía espiritual, ¿verdad? Que digamos, solo cuando venimos a la actividad me voy a comportar de una manera, pero ya cuando yo salga de acá, ¿verdad? Me vale. Y ya voy a ser otra persona, ¿verdad? Como le dicen, doble cara, ¿verdad? Por eso es que en la metafísica no hay reglas, ¿verdad? No hay cuestiones que digan que mandamientos, pues nada de eso, ¿verdad? O sea, sí te dan pautas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el noble óctuple sendero, enseñanza del señor Gautama Buda, u 8 aptitudes positivas, ¿verdad? Es como un código de conducta,
¿verdad? Pero se te da a conocer libremente, ¿verdad? No se te dice, tienes que actuar así, porque si no te vas a ir al infierno, nada de eso. O sea, allá tu conciencia, ¿verdad? Tu estado de conciencia sí dice, si yo lo voy a poner en práctica porque esto me va a servir a mí, ¿verdad? Y mi entorno va a cambiar también, porque tú vas a estar actuando de manera positiva, vas a estar hablando positivo, ¿verdad? Vas a estar pensando positivo, vas a tener medios de vida positiva y todo eso, ¿verdad? Entonces, es para el bien común. Sí es como una, ¿cómo se dice? Código de conducta, pero no se te obliga a llevarlo o a ejecutarlo, pues, ¿verdad? O a vivir tal cual. Ahí solo si uno quiere, ¿verdad? La enseñanza se da libremente y el que quiere, pues, la pone en práctica y el que no, pues, sigue sufriendo, ¿verdad? Sigue haciendo las cosas como quiere, ¿verdad? Y dice, quiero ver, el pecado no existe, ¿verdad? Lo que ya dijimos, pero sí existen conductas humanas que si bien no son pecados, ¿verdad? Tal cual, pero al nosotros errar, ¿verdad? O hacer, al actuar de manera incorrecta, ¿verdad? No es que vas a ir a un purgatorio, pero las cosas negativas se te van a regresar, ¿verdad? Y por eso es que se te explica, por eso es que se te dice, ¿verdad? Bueno, y acá, ¿verdad? Nos da eh, como un esbozo, digamos, de que si tú practicas este tipo de cuestiones, ¿verdad? No es que te las estén prohibiendo, lo que dijimos, ¿verdad? No hay mandamiento, ¿verdad? Ni reglas que tengas que obedecer, pero solo se te aconseja, ¿verdad? Que no practiques la drogadicción, porque esto destruye, dice, el estado de conciencia, o sea, las personas que se drogan, ¿verdad? O sea, están fuera de la realidad y mucho menos van a actuar sensatamente, ¿verdad? Nada que ver. Y el alcoholismo, ¿verdad? Te nubla el discernimiento. O sea, si lo que nosotros queremos es desarrollar el discernimiento, ¿verdad? O sea, cero alcohol, ¿verdad? De cualquier tipo, ¿verdad? Ni cosas fermentadas. O sea, decir, no, es chicha, lo hacen con fruta, pero está fermentado, ¿verdad? O las uvas es con fruta, está fermentado, ¿verdad? O sea, porque te daña, ¿verdad? El discernimiento. Y la mentira, ¿verdad? Vivir en la mentira, diciendo mentiras todo el tiempo, ya sean chiquitas, grandes, blancas, amarillas, como sean, ¿verdad? Lo que sucede es que siempre vas a estar viviendo en la oscuridad. Y como dicen, ¿verdad? La mentira tiene cola corta y la verdad siempre la alcanza. Entonces, no importa por lo cual tengamos que mentir, ¿verdad? No, hay que abstenernos, no hacer eso, ¿verdad? Decir la verdad y pedir de parte del Padre, ¿verdad? En nuestra presencia yo soy el discernimiento o la sensatez, ¿verdad? Desarrollar todo eso para no caer en la mentira, ¿verdad? Y el robo, pues, ¿verdad? Entender que todo lo que nos corresponde por derecho divino de conciencia lo vamos a tener. Así que no necesitamos andar robando, ¿verdad? O sea, por ejemplo, derechos de autor y todo eso es robo, o sea, no, ¿verdad? O sea, nosotros podemos tener música que esté ya liberada, ¿verdad? Por una parte, ¿verdad? Las películas, pues, o sea, valen $6, uno puede ir al cine, ¿verdad? Sin necesidad de estar descargando aplicaciones, porque todo eso es una manera de robo, ¿verdad? Que nosotros no lo vemos. La electricidad, ¿verdad? Hay personas que ponen cuestiones como para que les salga menos, es una cosa de robo también, o sea, y así, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros necesitamos para poder desenvolvernos y poder cumplir nuestro plan divino de perfección en esta encarnación, lo podemos tener. Pero hay que pedirlo, hay que demandarlo, ¿verdad? A los seres de luz, al Padre, entender que no necesitamos robar nada, ¿verdad? Porque todo nos corresponde, ¿verdad? Lo que es nuestro por derecho divino de conciencia. Y allí, ¿verdad? Dice también para tenerlo siempre en cuenta, ¿verdad? O sea, nosotros, por el hecho que nosotros no vayamos a caer en eso, en la drogadicción, en el alcoholismo y etcétera, no por eso no tenemos el derecho de rechazar a una persona que lo practique, ¿verdad? Al contrario, ser misericordiosos con ellos, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues ellos también están en una lucha, ¿verdad? Eh, en su momento, pues van a llegar a la toma de conciencia de todo esto, ¿verdad? Entonces no hay que rechazarlos, al contrario, hay que tenderles la mano, ¿verdad? Va a hacer todo lo posible para que ellos se puedan liberar de todos estos yugos, ¿verdad? Porque son cárceles, pero no llegan al entendimiento de eso, ¿verdad? En el estado en que se encuentran, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos por qué rechazarlo, ¿verdad? Y también se dice, ¿verdad? Que las personas que están metidas en eso, ¿verdad? En el alcoholismo, la drogadicción y muchas cosas más, que no se les permite pues dispensar la enseñanza, ¿verdad? Porque o deciden una cosa o deciden la otra, ¿verdad? Pero no puede haber, no hay ahí combinación, ¿verdad? Digamos, alguien que sea alcohólico y quiere seguir en esto, no, ¿verdad? O se decide a cambiar totalmente, ¿verdad? O la misma, pues sí, enseñanza lo aleja, pues, ¿verdad? Se aparta. Pero bueno,
Y entonces, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Tenemos que darle la espalda a todo eso, ¿verdad? O sea, nosotros no practicar todas esas cosas, pero las personas que lo hacen, ¿verdad? Ser misericordiosos y no rechazarlo, ¿verdad? Entender que están pasando también por ciertas cuestiones, ¿verdad? Que en algún momento les va a llegar la conciencia. Y algo bien importante, ¿verdad? Que no solo son pecados, ¿verdad? Esos pecados tenemos que transformarlos en virtudes, ¿verdad? ¿Quién me lee los pecados y virtudes ahí? Ujú. Ajá. ¿Cuál sería la virtud de la lujuria? Ok, ajá. De la gula, ¿cuál es la virtud de la gula? La templanza. De la avaricia, la generosidad, ¿verdad? De la pereza, ¿qué es lo contrario de la pereza? La diligencia, ¿verdad? Estar siempre activos. De la ira, la paciencia, la paz y la ciencia, que es lo que nos cuesta tanto a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, la envidia dice la caridad. Y ya vimos, ¿verdad? Que la caridad es todo un compendio, ¿verdad? O sea, empezando por la caridad material, la caridad espiritual y la caridad mental, ¿verdad? O emocional, que decíamos, emocional. O sea, son tantas formas en las que nosotros podemos practicar la caridad, ¿verdad? Pero si no hacemos ninguna caridad, difícilmente, ¿verdad? Vamos a poder erradicar la envidia que podamos tener en algún momento determinado, ¿verdad? Y la soberbia dice la humildad, ¿verdad? Ser humilde, entender que todos somos hijos de Dios, que todos estamos aquí, ¿verdad? En este planeta encarnados porque tenemos que cumplir un plan divino de perfección. Nadie es más ni menos que nosotros, ¿verdad? Porque también ocurre la otra parte, ¿verdad? Que nos sentimos menos que alguna persona, ¿verdad? Pero no. O sea, por muchos títulos que tengan o que sean de otros lados, no, ¿verdad? Todos tenemos que vernos por igual, ¿verdad? O sea, no creernos ni más ni menos, ¿verdad? Sino que a un mismo nivel, ¿verdad? ¿Mm? El diablito, ¿eh? Y se está riendo, mira, porque nos hace caer en el error. Pero es tu misma conciencia, ¿verdad? O sea, la doble polaridad que tenemos todos, ¿verdad? Ajá, la ignorancia, pero ¿dónde nos posicionamos? En la diferencia, ¿verdad? Con el tridente. Y aquí, ¿verdad? La iglesia pues determina las virtudes cardinales o morales, dice que es la prudencia, ¿verdad? Hay que ser prudente para decir las cosas y dice que es una actuación equilibrada que dispone la razón práctica de discernir en todas circunstancias. O sea, el discernimiento, ¿verdad? Que es la escogencia de ser lo bueno de lo malo, lo real de lo irreal, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? La justicia, dice, es la actitud de dar a cada uno, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Y al prójimo lo que es debido y lo que les corresponde, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? La fortaleza, dice, se concreta en firmeza y constancia en la búsqueda del bien. O sea, todos los que estamos, ¿verdad? En esta enseñanza metafísica, pues estamos por el bien común, ¿verdad? Bien de nosotros mismos primero y después por el bien común, ¿verdad? La templanza, dice, ordena y modera los deseos y las tendencias, así como el uso de los bienes en esta tierra, ¿verdad? No abusar de nada de lo que hay acá, ¿verdad? Y están también pues las virtudes teologales, ¿verdad? Decretadas así por la Iglesia Católica, que es la fe, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Pero entendiendo que también, ¿verdad? Estas virtudes que tenemos que desenvolver en cada uno de nosotros también están sostenidas, ¿verdad? Por tres arcangelinas. ¿Quién las conoce? Ajá. Dice, la fe, que es del rayo azul, ¿verdad? La esperanza, que es del rayo blanco, y la caridad, que es del rayo rosa, ¿verdad? Son tres arcangelinas que están sosteniendo todas estas energías, ¿verdad? Para que nosotros las podamos desenvolver, ¿verdad? Si en un momento determinado sentimos, ¿verdad? Que estamos carentes de fe, pues pidámosle a la señora fe, ¿verdad? La arcangelina fe, ¿verdad? Invoquémosla a ella para que esa fe, pues, se produzca en nosotros, ¿verdad? Igual, pues, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Ahí están esos grandes seres, bueno, son arcangelinas, ¿verdad? Complementos divinos de los arcángeles. Entonces, les podemos invocar, ¿verdad? Para que nosotros podamos poco a poco, ¿sí? Estuvimos viendo Ujú. que cuando desarrollamos una de ellas Ok. siempre van a ganar. Van a llegar las tres juntas. Ah, ok. Mm. Pero digamos, por correspondencia, desarrollas fe y desarrollas esperanza por caridad. Ah, ok. O al revés, o sea, cualquiera de las tres que necesitas O sea, si pido hacer, esperanza, me va a llegar la caridad y me va a llegar la fe a la vez. Ah, vaya, un combo. Mucha más razón para invocarla, ¿verdad? son como madres socias, o sea, no se separan, están en, vamos a ver,
para la humanidad. Ajá, por eso es que se dice, ¿verdad? Que la Iglesia Católica tiene muchas cosas bien elevadas, ¿verdad? Y nosotros no las comprendemos. Sí, Anita. Ujú. Arcangelinas. Ujú. Es que la iglesia, o sea, acá, ¿verdad? Como decíamos, la mente humana es bien imaginativa, o sea, imagina, ¿verdad? O sea, son como, ellos están hechos de luz, de color, de sonido y todo eso, ¿verdad? Entonces, es como las haditas, ¿verdad? Que tú ves como en las películas se ve, más que todo en Tinkerbell, ¿verdad? La reina de las hadas. Ella sí la ves como luces, pero en un momento determinado se ven como que son alitas, pero es luz, ¿verdad? Ellos son luz. Ujú. A girar, fueran alas. Sí, la rata vibratoria de esos seres que es tan rápido que en un momento determinado se ve como que si fuera algo físico, como que si fueran alas, pero son de luz. Ujú. Ajá, el aura, ajá, el aura. No se ve porque estamos muy densos, pero a medida que vamos tomando conciencia de las cosas, tu aura se va haciendo más bonita, más colorida, pues más ajá. Hay personas que tienen esa capacidad de poder ver el aura de las demás, ¿verdad? Pero, o sea, ahí te la pueden ver bien tenue o bien clarita. ¿Ya qué? Ah, sí, 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 son sí, cuestiones desarrolladas, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o les ha quedado más o menos claro todo esto. Sí, no, no que no tenés preguntas o no entendiste nada. O dicen no. Va a entender, ¿verdad? Que el pecado no existe. Lo que existe, ¿verdad? Es el errar, ¿verdad? Un error, ¿verdad? Pero entender también, ¿verdad? Que no te vas a ir al chimbolero, ¿verdad? Así como nos han dicho, todo eso, nada, no existe, ¿verdad? O sea, esa cuestión que le decimos nosotros, el infierno y el cielo, no hay un lugar donde tú lo puedas encontrar, ¿verdad? Está aquí, o sea, tú puedes estar ahorita en el cielo, ¿verdad? Porque estás recibiendo estas clases, porque estás despertando conciencia, pero hay una persona que puede estar en el infierno, ¿verdad? Allá en el centro, no sé, peleando con la gente. O sea, son estados de conciencia tal cual, ¿verdad? O sea, el infierno no es un lugar que vas a abrir la tierra y ahí va a estar, ¿verdad? No. O sea, ese estado de conciencia del cielo y del infierno lo puedes vivir tú aquí según como tú quieras, ¿verdad? Donde te posicionas en cada instante. Pero en un momento puedes estar en el cielo y al minuto puedes estar en el infierno, ¿verdad? Todo es como nosotros vivamos las cuestiones. Uh -huh. Sí. Nunca lo aceptaste. No. Ajá, no estaba en tu conciencia aceptar, pero hay personas que sí, o sea, te dicen, te vas a ir al infierno. Por ejemplo, cuando vienen, ¿verdad? Los testigos de Jehová tal cual, ¿verdad? ¿Y usted a dónde va a ir si muere ahora? ¿Al infierno o al cielo? Y así te lo dicen tal cual, ¿verdad? O sea, ellos quieren que les determine a dónde vas a ir, ¿verdad? Y cuando le empiezas a refutar o a no a caer en su juego, pues también se molestan, ¿verdad? Pero entender eso, ¿verdad? Que no hay un lugar donde tú puedes encontrar el cielo, no hay un lugar donde tú puedes encontrar el infierno, ¿verdad? Está en cómo tú, o sea, es tu estado de conciencia, pues, ¿verdad? Estás en el cielo, estar en el cielo, ajá, correcto. Fíjate ahorita aquí hay una gran tranquilidad, una gran paz, o sea, hay luz, hay cositas bonitas y todo. O sea, estamos en el cielo, ¿verdad? Pero como les decía, una persona allá en el centro, en el mercado, ¿verdad? En ese bullicio, gritando y todo eso. O sea, las personas que se conectan con eso están en el infierno. Pero puede haber alguien ahí también que él está en su mundo, ¿verdad? En el cielo, oyendo música bonita, con sus audífonos, alegre, atendiendo a la gente que pasa. Está en el cielo también, ¿verdad? Son estados de conciencia. Eso hay que comprenderlo, ¿verdad? Y ahí nosotros decidimos dónde estar a cada instante, ¿verdad? Si en el cielo o en el infierno, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. ¿Sí? Que la gente a veces se lo sepan, lo manifiesta. ¿Tu mente? El día 29, el día chacho. Bien Arregladito, con cartera y todo. Casi. Usted se ha dado cuenta de que eso sí, yo estoy consciente que yo cuando me muera no voy a ir al infierno, no le digo. Pero yo por seguir
gozando aquí. Ahorita ver a mi marido voy a chamacenando. Él estaba en el cielo, estaba en el cielo. Cuando se muera va a estar en el cielo. Correcto. Que él va a ir al infierno, que no me digo tanto, ¿verdad? Correcto, es lo que decíamos, ¿verdad? A través de la... Había, cuando en la Biblia, había que eliminar ciertas prácticas que traían como hábitos. Entonces había que ponerlo a la verdad. Es lo que la regla, pero no había estado, sino como, es que era como es una manifestación, como dijeron. Y así se aceptó y ya se dejó. Para. Lo que pasa es que digamos, otras chicas no veían no veían ese mismo problema. Se podía tener relaciones con hombres, mujeres, hombres a la vez. Pero ya cuando ellos ya regresaron y había que separarse de como ya a crear algo diferente. Para que esto no, para no seguir como está. Cabal, y hay que entender que las tendencias sexuales no te determinan el tipo o calidad de persona que eres. Y lo que decíamos, ¿verdad? La soberbia, creernos más que los demás. Esta persona que le estaba diciendo al chico que porque él venía vestido de mujer, se iba a ir al infierno. O sea, ella se cree más que él, que ella es pues, espiritual y el otro no. O sea, esa es soberbia. Porque nadie puede decir, yo soy mejor que vos porque yo sí estoy en una enseñanza espiritual y vos sos un vil de la calle. Eso es soberbia. O sea, eso no está bien a la vista de ningún maestro, ¿verdad? Entonces, entender que por muy tosco que se ve el exterior de una persona, entender que hay una chispa ahí latente, ¿verdad? Que en algún momento, si esta persona llega a su conciencia, va también a desenvolver esos aspectos a los cuales nosotros estamos apelando el desenvolvimiento también. O sea, entender esa parte, aunque se vea como mujer, que se vea como hombre, como gay, como lo que sea, ¿verdad? Entender esa parte, que todos tenemos a chispita divina, ¿verdad? Y si no lo entendemos así, estamos en plena soberbia, tal cual, ¿verdad? Entonces esa mujer estaba en la soberbia, ¿verdad? Y él estaba en su cielo, ¿verdad? Y tal vez le dijo, sí, voy a ir al infierno para dejarla callada, ¿verdad? Y que ella se sintiera a gusto, pero él no lo cree también, ¿verdad? Cabal. Pero igual, ¿verdad? O sea, él tal vez solo por dejarla callada y él feliz, ¿verdad? Gozando y a ver al chico, al novio, ¿verdad? Pero bueno. Sí, cabal. Bueno, esto era lo que le tenía preparado y vamos a hacer este decreto, ¿verdad? Todos al unísono, entendiendo de que la llama violeta y la invocación del perdón, la toma de conciencia de eso, ¿verdad? Es lo que nos va a liberar de todos los errores cometidos por nosotros y por toda la humanidad, ¿verdad? Y esto, como les dije, ¿verdad? En la meditación del día viernes, perdón, del día sábado, que es el rayo violeta, hay que hacerlo todos los días. El maestro Saint Germain dice, hágalo, aunque no haya necesidad, aunque no tengas ahorita algo que resolver, pero hay que hacerlo todos los días, ¿verdad? 3 veces al día, cada rato que te acordes, ¿verdad? Porque mientras más se usa una herramienta espiritual, más se afianza en tu vida, ¿verdad? Más la haces más grande, pues no se te va a acabar, ¿verdad? Decir, mucho uso la llama violeta. No, usa la diestra y siniestra, como dicen, ¿verdad? Para que eso, pues, disuelva cualquier negatividad y es más, te protege también, ¿verdad? Al usarla estás protegiéndote siempre, siempre. Correcto. Ajá, se te olvida. Correcto. Entonces, esto se hace cuando estás tranquilo, cuando no tienes problemas. Cuando tienes problemas, se te olvidó. Ya lo tenés o no lo tenés. Ajá. Así es. Y es lo que recomienda el maestro. Si no lo tenés, te olvidas. Sí, correcto. Así que, ¿verdad? A usar llama violeta y a invocar la ley del perdón, ¿verdad? Todos los días, a cada ratito, ¿verdad? En la mañana, en la noche, como se acuerden. Bueno, vamos a sentar rectecito, ¿verdad? Y lo vamos a hacer al unísono, ¿verdad? Yo soy el gran poder de Dios, transmutando, disolviendo y consumiendo con la potencia irresistible del perdón, la misericordia, el amor compasivo de la llama violeta, toda culpa, condenación, inquisición, juicio final, infierno y purgatorio. Gracias, Padre, hecho está. Bueno, esta era la actividad que les tenía para este día, ¿verdad?
con el favor de Dios, pues el próximo curso va a ser el libro Biblia, a ver cómo nos toca, ¿verdad? A petición de una chica. El curso Biblia, lo vamos a dar ya el próximo curso. Sí, ajá, el libro Biblia, ¿verdad? Del profesor Rubén Cedeño siempre, ¿verdad? Entonces vamos a dar ese curso, ¿verdad? Con el favor de Dios y pues, hola Víctor, por ahí estaba. ¿Quería opinar algo usted? Permítame, le voy a abrir el micrófono. ¿Puede activar su micrófono? Bueno, me despido de las redes, ¿verdad? Voy a dejar de grabar.